ya comentó aquí el ingeniero, vamos a hablar un poquito acerca de cómo vamos a poner las pantallas de los conductores en media tensión a tierra, cómo nos va a estar influyendo, si la ponemos en un punto, si la ponemos en dos, ¿sí? O el famosísimo cross bonding. En el caso de media tensión, no es una receta, pero en media tensión el cross bonding prácticamente es despreciable, ¿sí? Únicamente se utiliza en alta tensión, ¿sí? Y cuando llevamos una corriente superior a los 500 amperes y distancias mayores a 1 kilómetro, ¿sí? En el caso de media tensión, pues prácticamente no requerimos hacer un cross bonding como tal, ¿sí? Bien, vamos a comenzar hablando acerca de los elementos que forman parte de un conductor aislado para media tensión. Va a estar conformado por un conductor metálico, ¿sí? Puede ser a base de cobre o a base de aluminio en un temple duro. Va a poseer dos pantallas semiconductoras, así que estas nos van a ayudar a confinar o hacer uniforme el campo eléctrico, ¿sí? Que se va a generar por el flujo de corriente eléctrica. Vamos a tener un aislamiento sólido, que bien puede ser XLP o EPR. También tenemos el XLP-RA, pero ese nada más es una variante de lo que es el XLP. Contamos con la pantalla metálica, ¿sí? Que bien puede ser a base de hilos de cobre o a base de cintas de cobre, principalmente. Más adelante vamos a ver que tenemos otras pantallas metálicas, ¿sí? Que las vamos a poder estar combinando de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto o a la necesidad que nosotros queramos que haga nuestro conductor eléctrico, ¿sí? Bueno, una cubierta protectora exterior, ¿sí? Para brindarle protección a todos los elementos que se encuentran por debajo de esta. Bien, dentro de la norma de producto, ¿sí? Para el sector privado nos encontramos, ¿sí? Que la de cables de energía con pantalla metálica, ¿sí? Aislados con los dos tipos de aislamientos que les había mencionado, para niveles de tensión de 5 a 35 kV, es la NMXJ 142 diagonal 1 de ANSE del 2011, es la que tenemos ahorita vigente. Ya hay un documento de trabajo, un proyecto para la norma 2017, ¿sí? Nada más que esa todavía no entra en vigor, está todavía en etapa de evaluación. Bien, y dentro de esta norma, ¿sí? Si quisiéramos hablar de los cables que acepta Comisión Federal, ¿sí? Anteriormente hablábamos de la NRF 024, ¿sí? El año pasado esa NRF 024 migró a lo que es la EMI-16, que es exactamente lo mismo que la NRF 024, nada más que se actualizó. Esa EMI toma como referencia la 142, y en la 142 nos dice que tenemos varios tipos de pantallas metálicas, ¿sí? ¿Qué nos dice que la pantalla metálica va a ser? El componente, ¿sí? Que forma la misma pantalla debe de ser de un material no magnético, ¿sí? Eléctricamente continuo, y debe estar en contacto con la capa semiconductora que está extruida sobre el aislamiento, ¿sí? Y a lo largo de toda la longitud de nuestro conductor, ¿sí? Y también nos hace mención que la función de la pantalla metálica principalmente va a ser para efectos o propósitos electrostáticos, ¿sí? Lo que son tensiones y corrientes inducidas, y también vamos a tener otra, ¿sí? Para llevar corrientes de falla. Cuando queremos un propósito electrostático con un cable de los que comúnmente manejamos, ¿sí? Que no tengan ninguna otra característica más que las que aparecen en esta norma de producto, cumplimos este punto. Si nosotros queremos conducir una corriente de cortocircuito por esta pantalla metálica, debemos hacer el cálculo de la sección, ¿sí? Que debe contener la pantalla metálica para que pueda conducir dicha corriente, ¿sí? Actualmente en los proyectos de los parques eólicos están solicitando mucho la pantalla metálica de 16 milímetros, ¿sí? Esta, con una pantalla metálica únicamente
de hilos de alambre, ¿sí? No logramos satisfacer esa condición de los 16 milímetros. Lo que hacemos es colocamos los hilos de cobre y le ponemos una cinta traslapada para que el conjunto de todos los hilos y esa cinta juntemos los 16 milímetros que se requieren. En caso de que consideremos una pantalla especialmente para cortocircuito, tendríamos que tener una pantalla más robusta, ¿sí? O en dado caso, podemos también tener una cubierta de aluminio liso soldado que nos va a dar mayor capacidad de conducción de cortocircuito. La 142 nos dice que los tipos de pantallas metálicas pueden ser alambres de cobre redondos o rectangulares, ¿sí? Nosotros y los otros fabricantes generalmente lo manejamos con hilos redondos a base de cintas de cobre. Una pregunta, yo me acuerdo que también inclusive las pantallas se podían hacer a través del electro del sistema. Así es, eso era en la norma anterior, ya no lo menciono porque en esa norma de producto ya no está considerado. Anteriormente eran esas tres, ¿sí? Un tercio del neutro, pero ya no aparece en esta norma. Puede ser también a base de cintas de cobre, ¿sí? O con una cubierta metálica. También al final del párrafo de las pantallas metálicas en esta norma de producto nos dice que podemos utilizar la combinación de cualquiera de los diferentes tipos de pantallas metálicas. Por eso es que podemos tener esta configuración. Comentaste lo de los 16 milímetros, ¿es el diámetro del conductor? No, es el área total. ¿Total? Así es. ¿A qué equivale? ¿Qué calibre? Vamos a tener diferentes calibres dependiendo del tamaño y la tensión de nuestro conductor. O sea, equivale a un 6 a un 4, vamos a pensar. No, en este caso, si yo juntaría todos los alambres, los juntaría y dijéramos 16 milímetros cuadrados, me equivale a un calibre 4 aproximadamente. Así es. Pero, en este caso, no podemos meterle alambres de cualquier tamaño. No, tiene que ser un diámetro y después juntarlos y que equivaldría a los 16 milímetros cuadrados, que sería... En este caso, mira, en la tabla 11 de la norma 142 nos aparece el número de alambres de la pantalla metálica. Dependiendo la tensión y el calibre de nuestro conductor, le vamos a colocar un número de alambres a ese conductor, ¿sí? Y también, el número de alambres va a depender del calibre, ¿sí? Si tenemos designaciones de 8.33 a 21.2 milímetros cuadrados, ¿sí? De nuestro conductor, en caso de tensiones de 5 y 8, le tenemos que colocar 7 alambres de calibre 22, ¿sí? Otro caso particular, por ejemplo, pensemos en el 1.0 que entra en este rango, ¿sí? El 25 kbs debe tener 9 alambres del calibre 20. Ojo, aquí en Comisión Federal hace referencia a esta norma, ¿sí? Pero si revisamos su tabla de los calibres, el número de alambres que deben de llevar, tienen secciones más pequeñas, ¿sí? O sea, ellos hicieron su actualización de la norma, pero no contemplaron esto, ¿sí? En este caso, ellos manejan 22 AWG para el caso de todos los diámetros o la sección de los hilos que van a formar la pantalla metálica. Esta tabla es para efecto de la función electrostática, Es o para el correcto. efecto de conducción de corriente. No, función electrostática únicamente. Si queremos corto, hacemos Hay que hacer un el cálculo específico, Exactamente. dependiendo del punto donde se vaya a instalar el conductor. Exacto. Mencionaste algo de que los eólicos están pidiendo Así es. En ese 16 milímetros, en este caso, ellos no nos dicen qué cortocircuito es el que necesitan, únicamente nos dicen, de la sección. necesito una pantalla metálica de sección de 16 milímetros. Se refiere a que quede pisando. El sentido de que esa sección es lo que les da como el conductor de puesta a tierra del equipo. Exactamente. Sí, Para garantizar que pueda el electrodo conducir esa corriente. Es correcto. ¿Sí?
¿No será esto la tendencia de unificar que todos los sistemas de media tensión sean con el recorrido, como se manejan en NES, como obligatorio en Estados Unidos, que se maneje el autocorrido? Quizá el problema radica en que toda la parte centro del país por muchos años se manejó 3 hilos y ahorita están con el tema de la migración, porque hay lugares donde están solicitando los transformadores estaría aterrizado de la primaria. Así es. Entonces, en algunos sitios de comisión sí se manejan de autocorrido, porque al final el sistema está Tiene esas teniendo que crecer de características. esa manera. En Estados Unidos todos son de autocorrido. Allá no hay lo que tenemos aquí. Por la naturaleza quizás del terreno, del centro del país, es que se dan todo ese tipo de cuestiones. Al final ya son cuestiones económicas y de funcionamiento de la red, pero como ya ahorita es un solo suministrador, ya la tendencia es a unificarlo todo, ya no prueban. Así es. Y aparte ahí es muy complicado tratar de unificar, porque tan solo en la zona del Valle de México tenemos varias divisiones. La división sur te permite unas cosas, en la norte te piden otras, entonces no es tan sencillo tratar de unificar una sola cosa, pero como la parte de los sistemas o las energías renovables vienen empresas extranjeras, ellos traen mucho esa tendencia. Muchas veces aquí tratamos de tropicalizar el proyecto, pero les marcan pautas muy en específico de, ok, puedes cambiar el material, pero cúmpleme con tal y tal condición. Entonces, es la única parte en la que hemos tenido esa variación, que en todos los demás aspectos, infraestructura, alguna bodega, alguna planta, no piden, generalmente no piden los 16 milímetros. Sí, y al final es un sistema aislado, ¿no? Es generación distribuida lo que se está corriendo. Como quiera, ellos manejan su sistema y te dan las reglas. Llegan a su subestación, la elevan y ya después de ahí, la Comisión Federal se olvida de lo que hay antes. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo es que afecta, ¿sí?, tener en un solo punto la pantalla metálica, ¿sí?, o tenerlo en 2 puntos. En este caso, ¿ustedes cuál creen que es la forma correcta de hacerlo? ¿O qué creen que marque ese parámetro? Sabemos que la norma nos dice que no debemos pasarnos de 55 volts, ¿sí?, de tensión inducida, para garantizar la seguridad de las personas, los equipos y demás cosas. Es una cuestión económica. Podemos pensar es una cuestión económica, puede ser, exactamente, ¿sí? En este caso, ¿quién de ustedes está a favor de que sea en un solo punto? ¿Y quién está a favor de que sean de 2 puntos? ¿Sí? Correcto. Lo ideal es en 2 puntos. Vamos a ver qué pasa cuando la ponemos en un solo punto, ¿sí? Vamos a tener nuestro conductor, en este caso un alimentador, ¿sí? Lo vamos a energizar, ¿sí?, y va a crear, ¿sí?, una tensión inducida en los hilos de la pantalla metálica, ¿sí? De manera que va creciendo la longitud, la tensión inducida va a ir aumentando, ¿sí? Va a llegar a un punto en el que vamos a rebasar esos 55 volts, y es donde ya no estamos garantizando la seguridad de las personas principalmente, ¿sí? También, antes de avanzar, en la 142, ¿sí?, hace mención de que podemos tener cables, de 5 cables, que no tengan una pantalla metálica. Para el aeropuerto. Exactamente. Esa es una de las principales aplicaciones en las pistas. No hay otro. Y se permite que sea de esa manera porque el personal que va a atender ese tipo de instalaciones se supone que es un personal más calificado o que está autorizado para hacer algún movimiento, alguna libranza, por la magnitud que implica que dejemos sin iluminación una pista del aeropuerto, ¿sí?, pero es el único punto o la única aplicación de las principales en que podemos meter cables sin pantalla metálica. Y todos los aeropuertos del mundo. Así es. Ahorita está llegando para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, no, perdón, para el existente,
¿sí? Un conductor que ya viene con una pantalla metálica, ¿sí? De hecho piden incluso que tenga una resistencia de 8 ohms por kilómetro. Adquirieron unos luminarios, la verdad no estoy muy claro qué tipo de luminarios, pero están teniendo problemas ahí por cuestiones electrostáticas. Entonces están tratando de migrar a un cable con pantalla, ¿sí? Y es de Y si funciona, así es, calibre 8, si funciona, lo van a repetir en el nuevo aeropuerto, ¿sí? Es la única aplicación. Todas las demás deben de llevar su pantalla metálica. ¿A partir de qué longitud se presenta esa tensión inducida que se va incrementando? O se tiene que considerar para aterrizarlo en los dos puntos? Esa es una pregunta interesante, ¿sí? Existe en México no hay una norma que haga referencia a esto. Tenemos que ir a una IEEE, la IEEE 575, nos habla de las formas de aterrizar las pantallas en los cables de energía, ¿sí? Ahí encontramos las fórmulas, ¿sí? Aquí ahorita más adelante les voy a mostrar cómo se va comportando. En este caso traigo el estudio desarrollado a 1 kilómetro, ¿sí? Y vamos a ver diferentes calibres a diferentes tensiones y vamos a ver cómo se comporta en un punto, en dos puntos, ¿sí? Y vamos a ver qué fenómenos existen. En este caso, pues ya un punto vamos a tener una tensión inducida. En 2 puntos, ¿sí? Que es lo que ustedes me comentan, es la mejor manera, ¿sí? Para garantizar la seguridad. Pero ¿qué va a pasar? Una corriente. Exactamente, al cerrar o poner estos 2 puntos en el inicio y en el final a tierra, estamos cerrando un circuito, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos una diferencia de potencial en un circuito cerrado? Pues fluye una corriente eléctrica, ¿sí? ¿Qué tanta corriente va a fluir? Dependiendo, ¿sí? De la corriente que lleve el conductor, de la longitud, del arreglo de nuestra instalación, ¿sí? Principalmente son esos aspectos los que influyen en qué tanta corriente va a transportar la pantalla metálica. Esa corriente es por pura inducción, nada más. Exactamente. Pura inducción del cable donde lleva la corriente Hacia la pantalla nada metálica. más. Sí, es correcto. ¿Sí? Bien, ahora, nosotros al llevar una corriente en estos hilos vamos a generar calor, ¿sí? Y ese calor, como todo el calor que se genera en los conductores, no lo aprovechamos, son pérdidas, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, en este caso, si nosotros vemos que vamos aumentando, si lo tenemos en un punto, ¿sí? Para que no llegue a 55 volts, ponemos el otro extremo a tierra y vamos garantizando que no rebasemos esos 55 volts de tensión inducida. Pues aquí alguna duda, algún comentario. Ahí de qué manera influye la distancia, que el cable sea de 500 metros, de 1 kilómetro, 2 kilómetros, Ok, aquí la que se distancia, aterricen en los extremos o un punto intermedio. la distancia es un papel importante, porque vemos a mayor distancia, si no lo ponemos a tierra en más de 2 puntos, podemos sobrepasar este valor. Ahora, más adelante traigo unas corridas con un software, si quieren, para que las vayamos observando y vayamos viendo cómo se comporta este fenómeno, por lo menos en media tensión, ¿sí? En alta tensión ya es otra cosa totalmente diferente. Estas tensiones se elevan, ¿sí? Drásticamente comparadas con los cables de media tensión. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y si no, lo ahondamos ya cuando estemos en esas diapositivas, ¿sí? Bien, ahora de forma esquemática, ¿sí? Tenemos un solo punto, no vamos a tener una circulación de corriente porque no cerramos nuestro circuito, pero sí vamos a tener una tensión inducida, ¿sí? En este caso, esta fuente de donde lo saqué es del manual del usuario del programa que nosotros utilizamos, que es el SIMCAP, ¿sí? Ellos manejan que esta configuración es una configuración económica o barata, ¿sí? Si manejamos 2 puntos o más puntos, ¿sí? En este caso
Si nos quedamos en esta parte, 2 puntos, nos dicen, ¿sí?, que vamos a tener corrientes, ¿sí?, amplia corriente circulando, pero no vamos a tener una tensión inducida, ¿sí? En este caso, esta condición se presenta en lo que les mencionaba, en lo que es alta tensión únicamente, ¿sí? Media tensión no lo utilizamos porque vamos a ver que realmente no nos impacta mucho, ¿sí? No pinta si utilizamos esta condición. Bien, ahora vamos a ver cómo influye si tenemos aterrizado en un punto o en 2 puntos. En este caso, tomé una instalación que ya habíamos hecho un estudio previamente. Utilicé un cable de un 0 de cobre con XLP al 100%, una pantalla de hilos de cobre cubierta de PVC para una tensión de 15 kV, ¿sí? Y no se alcanza muy bien a apreciar, pero son 3 conductores en un ducto, ¿sí? Un conductor por ducto. No, son 3. Ah, 3 Son conductores. tréboles, ¿sí? Si nosotros tenemos esta condición únicamente aterrizada en un solo punto, ¿sí?, vamos a tener una tensión inducida que va a estar en el rango, ¿sí? Este es para fase A, fase B y fase C, hablemos de la más crítica, que es 12 volts por kilómetro, ¿sí? En este caso, llevamos una corriente de 164 amperes, relativamente no es mucho, ¿sí?, por eso es que no tenemos una tensión inducida tan amplia, ¿sí? Si lo tenemos en 2 o más puntos, aquí vemos que realmente no sacrificamos mucho la capacidad de conducción de corriente, ¿sí? Sí influye, pero no nos va a afectar mucho. En media tensión, esto realmente podríamos casi decir que es despreciable, ¿sí? Vamos a ver que en tensión inducida pues no tenemos, porque donde vamos a estar midiendo es en donde vamos a hacer un empalme, ¿sí?, que es donde nuestras pantallas metálicas están puestas a tierra. Ese ejemplo que presentas, ¿qué longitud es el circuito más o menos? Y aquí la longitud nosotros la manejamos a lo que tengamos, el parámetro que nos da es a 1 kilómetro, ¿sí? Tenemos menos, más, nada más utilizamos. Pero no sabe la longitud. No, nos da el parámetro de volts por kilómetro, en 1 kilómetro, o sea, nos lo calcula nada más a 1 kilómetro, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos una corriente inducida prácticamente de 2 amperes, ¿sí? Ahora aquí la pregunta, si aquí estamos llevando 2 amperes por la pantalla metálica, dijimos que iba a producir un efecto de calentamiento, ¿por qué nada más tenemos de variante 1 ampere en nuestro conductor? Hay un análisis térmico de los conductores en donde influye lo que es el conductor, todos los demás elementos que forman parte de este, ¿sí? El aislamiento, las semiconductoras, la metálica y la cubierta exterior. ¿Sí? Cada una de ellas, de acuerdo a sus características, van a tener diferente resistencia, ¿sí? Y como vamos a tener un flujo de corriente, en esa resistencia vamos a tener una potencia o watts que vamos a manejar con pérdidas, ¿sí? Entonces, Pero ¿qué pérdidas tendrías ahí? ¿Qué voltaje es el que estás utilizando? ¿El que calculaste ahí? ¿O está algo? utilizando un valor, en este caso, de 13.2. ¿Sí? El cable es para 15 cables, De raíz de 3. así es. La tensión nominal del sistema es 13.2. ¿Sí? Entonces, en este caso, estos 2 amperes van a contribuir con calor a nuestro conductor total, ¿sí? Entonces, más rápido va a alcanzar la temperatura de operación nominal y le vamos a restar amperes, pero realmente vemos que es prácticamente, en este caso, despreciable, ¿sí? Ahora, otro caso en donde tenemos conductores directamente enterrados, ¿sí? Un conductor por ducto. Bueno, otra cosa importante, esta fórmula nos sirve para calcular la corriente inducida en la pantalla metálica. ¿De dónde viene esa fórmula? Esta fórmula, ¿B? sí,
aparecen ahí EEE 575. ¿Sí? La fórmula nos dice que debemos de conocer la reactancia mutua, ¿sí?, de los conductores, porque depende del arreglo geométrico, ¿sí?, la corriente, la resistencia de la pantalla, ¿sí?, a la temperatura máxima permisible, ¿sí? Este parámetro lo tenemos aquí, pero lo que es complicado en este caso calcular va a ser la reactancia mutua, porque va a jugar un papel importante el arreglo que tengamos, ¿sí? También la resistencia de la pantalla, pues no es un valor que encontremos en las fichas técnicas, ¿sí? Son valores que metemos al software, incluso en algunos casos para la fórmula de Níger, aunque tengamos todos los parámetros, ¿sí?, no resulta sencillo hacer el cálculo de la capacidad de conducción de corriente, ¿sí? Entonces, si en algún momento dado ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud para hacer el cálculo de pérdidas en la pantalla metálica, pues con mucho gusto al final aparecen mis datos y los podemos estar apoyando. Oye, ingeniero, es el dato que tienes al inicio, la corriente, es la corriente del circuito. O sea, esa que se midió es Esta de 164, sí. O sea, que ese cable está alimentando esa carga a ese nivel de tensión. Este cable con estas condiciones, ¿sí?, 3 conductores por ducto, ¿sí?, a una profundidad de 90 centímetros, ¿sí?, va a tener una capacidad de conducción de corriente Al 100% de su... Exactamente. Porque aquí vemos que el central, que es el que va a tener la condición más crítica, va a trabajar a 90 grados, ¿sí?, que es la temperatura de operación nominal para conductores en media tensión, ¿sí? El software que tenemos nos arroja la temperatura que tenemos, ¿sí?, si metemos la capacidad de conducción de corriente total. Si nosotros queremos saber a qué temperatura llega, o si conocemos la corriente, metemos ese valor y podemos saber a qué temperatura va a trabajar, ¿sí? En este caso, si tienen ya una instalación existente, imaginemos este mismo caso, vayan a hacer otro alimentador y lo quieran poner en este renglón. Aquí podemos o debemos, sí, el deber ser es saber la carga, sí, o la corriente que llevan estos conductores y hacer una corrida de todo el sistema total, ¿sí? Lo que muchas veces y erróneamente hacen es únicamente calcular lo que va a llevar este alimentador, ¿sí? Si llevamos más carga o le metemos cables de un calibre mayor, pues estos, si llegan a 90, ¿sí?, se van a quemar los de arriba, ¿sí? Vamos a tener una falla en nuestro sistema. Por eso es que se recomienda que los que tengan mayor carga, ¿sí?, estén en la parte de arriba, ¿sí?, porque el calor que desprenden pues ya no le va a estar impactando a los demás equipos, ¿sí? Bien, aquí igual utilicé un cero cobre para 15 cables, ¿sí?, y aquí vemos que ganamos o tenemos mayor capacidad de conducción de corriente, ¿sí? Igualmente están a 90 centímetros, pero ya es un conductor, ¿sí?, por posición, ya no tenemos tanto calor y no tenemos un banco de ductos. En este caso podemos llevar 266 amperes. Si lo aterrizamos en un punto y tenemos una tensión inducida, ¿sí?, la más crítica de 70 volts, en este caso este circuito ya no nos funciona, ¿sí?, o va a funcionar pero ya no va a ser seguro, ¿sí? Nosotros vamos a ganar 3 amperes y poner en juego la seguridad de una instalación de las personas por 3 amperes nada más. Pues no, ¿verdad? ¿En serio? Sí. ¿Sí? En este caso, si lo ponemos en 2 puntos o más, ¿sí?, ¿por qué decimos más? Porque en cada punto donde hagamos un empalme se recomienda que pongamos nuestra pantalla a tierra, ¿sí? ¿Y qué nos va a definir cuántos empalmes vamos a tener? Pues la tensión máxima de jalado que va a tener soportar ese conductor de acuerdo a las características que tenga, ¿sí?, y de acuerdo a las trayectorias de la instalación. Si tenemos muchas curvas o muchos desniveles, pues no vamos a poder jalar en una longitud muy amplia nuestro conductor. Bien.
aumenta la tensión, perdón, la corriente, ¿sí? Pero nos pasamos ya de los 55 volts. En este caso, es evidente que si lo ponemos en 2 o más puntos, pues no perdemos mucho y ganamos más en cuestión de seguridad para las personas y las instalaciones, ¿sí? Entonces, ponerlo en 2 puntos es la mejor opción en una instalación eléctrica. En este caso, en 1 kilómetro, si tuviéramos una instalación más pequeña, que generalmente las instalaciones en media tensión son para las transiciones, o en el caso, ya hablando un poquito más grande, en un centro comercial, que hagan un anillo, ¿sí? Pero generalmente esa parte la ve Comisión Federal, ¿sí? Entonces ellos se hacen cargo de esas características, ¿sí? Y ellos definen si lo aterrizan en 1 o más minutos. Bien, en este caso ya va aumentando la sección del conductor. Aquí le puse un 500 kcm, 15 cabezas. En este caso llegamos a 408, ¿sí? Y diferencia con 406 en 2 puntos. Aquí la corriente que llevamos prácticamente, ¿sí? Son poquitos amperes, ¿sí? Va a estar caliente, pero no le va a pasar nada a nuestro conductor. Entonces va a estar de cierta forma haciendo su función la pantalla metálica. Y en este caso, pues corremos el riesgo de que si aumentamos la longitud, realicemos esa tensión de 55. ¿Sí? En este caso, que es la última corrida que hice, un 1250, ¿sí? En aluminio, para 35 cables. Aquí a lo mejor es el caso más evidente en donde vemos 6 amperes de diferencia, ¿sí? Pero realmente ya para llevar 500, de 507 a 501 realmente son cargas muy inespecíficas, ¿sí? Y de alimentadores que van a llevar prácticamente toda la carga a una instalación, a una industria, ¿sí? Realmente no hay mucho cambio, y esta es la condición más crítica de 90, ¿sí? Incluso pudiéramos llevar más de 90, ¿sí? Si nuestro cálculo está mal hecho, o si las características que nos dan, ¿sí? No son las adecuadas, en el programa nos arroja una alerta y nos dice este cable va a llegar a 150 o los grados que vayan a llegar al conductor, ¿sí? En este caso nosotros hacemos la recomendación, muchas veces la aceptan, en otras pues, ¿sabes qué? Siempre lo he hecho así, no me ha fallado. Allá depende de ellos, ¿no? Su instalación, ellos sabrán qué es lo que hacen con ello, ¿sí? Estos 2 últimos arreglos son directamente enterrados. Así es, directamente enterrado, ¿sí? Tienen una separación de 20 centímetros entre trébol y trébol. Bueno, esto es lo que traigo preparado, no sé si tengan alguna duda, algún comentario adicional. A ver, yo quisiera ver si es suficiente la pantalla electrostática para que circule por ahí la corriente del cortocircuito en media tensión, porque eso es lo importante de esa situación. O sea, ¿para qué aumentamos calibre de conductor o metemos hasta los 16 millones? Si es suficiente con llevar la corriente del cortocircuito, que es lo importante de la pantalla, si queremos librarla. Así es, en este caso se puede hacer el cálculo, ¿sí? Con lo que viene de forma, digamos, tradicional. Ese es lo que Si no pasa, tenemos que hacer un diseño especial, aumentar el número de hilos o incluso poner una cinta tras la parte. El caso de conductores de alta tensión para lugares, un conductor marítimo, digamos en el caso de Causano, que si queremos alimentar esa parte de la República Mexicana a través de un cable acuático, ¿no? Y el arreglo sería este tipo de arreglos, porque como esa parte no se puede aterrizar en cada empalme, Ahí, la distancia es muy larga. ahí en esa parte de los conductores submarinos, Eso ¿sí? es. Tenemos que hacer un switch de todo lo que son cables de media y alta tensión, ¿sí?
El deber ser de esos conductores, ¿sí? Se va a hacer un estudio de dónde lo vas a instalar, las densidades A, o sea, es un cable que el diseño te lleva casi un año, el puro diseño, ¿sí? La fabricación se va hasta 2 o más años, ¿sí? O sea, son conductores que llevan muchos elementos, ¿sí? Son muchas características que se deben tomar en cuenta para ser un buen conductor. En México, sí decimos que esa Condumex, nosotros tenemos cables submarinos, pero la realidad es que las aplicaciones son muy reducidas. Un alimentador de esa magnitud generalmente lo diseña y lo instala Prysmian, que es el número 1 en el mundo, ¿sí? Pero Condumex también tiene el armanel, ¿no? Tipo armanel. Ajá, nosotros también tenemos una sección para ese tipo de conductores, pero ya esas distancias, o sea, todo lo que involucra un cable submarino, en México no estamos acostumbrados ni tenemos la suficiente tecnología para hacer ese estudio. Por eso que sí te podemos ofrecer un cable a lo mejor 2 kilómetros, 5 kilómetros, ¿sí? Para una instalación, podríamos decir, mediana. Pero un alimentador muy grande, preferimos darle la vuelta y que lo hagan otros fabricantes. Santiago, acuérdate que esos cables que dice son los que instalan para las plataformas. Sí, por eso le decía, porque Para conectar las plataformas de generación con las otras. Así Y es. ese fabricante. así es. Efectivamente, como dice el ingeniero, tenemos una plataforma de generación que se llama Sapse y tiene 3 turbogeneradores y ahí, bueno, pues alimenta a otras plataformas que están a aproximadamente a 5 kilómetros, ¿no? Las de perforación. Entonces, sí hay esas aplicaciones en nuestro país, pero sí tiene razón el ingeniero para longitudes ya de más de pues ¿qué será? ¿De dónde a dónde están llevando la...? No, el caso es, digamos, en el puerto de... ¿Resumen? No, Cabo San Lucas. Ajá. Si se pudiese llevar la alimentación eléctrica, digamos, de Sinaloa, no sé. Sí, sí, atravesar por el Golfo de Cortés. Exactamente, Ah. es eso. Sí, claro. Porque sabemos, sí, para evitar la vuelta. Claro, hasta arriba y luego bajar de Es una vez. buena aplicación, ¿no? Para nosotros, para el país. Claro. Incluso sale más barato darle Sí, toda la vuelta con cable a ese Se ser puede. que meter ese tipo de aplicaciones. Bueno, por costo sí, ¿no? Pero Exactamente. digo por Eficiencia, por sí, eficiencia, operación. operación. Y el día que te llega ahí una falla, Así es, para que le llegue ahí. hace Y el arriba pan. las fallas van a ser más comunes. Sí, por eso es que aquí en México sí, le damos la vuelta, decimos, ¿sabes qué? Con eso no le... Prysmian es el... ¿Cuál sería digamos, la empresa a nivel internacional que fabrica estos cables de mayores longitudes? ¿Cómo se llama? Prysmian. O sea, no es que hagan las mayores longitudes, sino que tiene conductores para esas aplicaciones en específico. Por eso, pero sí se puede tener, digamos, una solución para el diseño. Correcto. Prysmian. Y además de ese calibre, que es 50.250, difícilmente lo encuentras. Sí, O sea, además de 750 que ya no hay tampoco. Exactamente. O sea, solamente así es. Nosotros tenemos capacidad para hacer cables básicos de hasta 2000 milímetros cuadrados. ¿Sí? Ya para las aplicaciones de las plataformas clase 1, dimensión 1, en calibres grandes sí los podemos fabricar, en calibres pequeños nos hace falta un accesorio ahí en la planta, ¿sí? Para hacer el soldado de la armadura, ¿sí? Pero a finales de este año también ya vamos a tener ese tipo de conductores con esa aprobación clase 1, división 1. Tipo armanel también. Sí, todos son armados, deben de llevar una armadura y una cubierta. Ok. Pues a ver si luego nos das una plática de ese tema, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, la manera correcta de decirlo es un cable armado. ¿Sí? Armado. Porque el armanel es una marca. a una marca. Como que es el arma que Así es. hace. Entonces, ¿cómo sería el término correcto? Un cable armado, un cable tipo MC. Ajá. Claro. Cable armado. Y se quiere,
En la catenaria que tienen ustedes, las corridas máximas que pueden hacer de cables de media tensión. No hablo O sea, la corrida que nosotros podemos hacer, ¿sí?, va a depender de la trayectoria y la tensión máxima que nosotros No, pero ustedes fabrican. ¿Cuánto pueden hemos fabricar? fabricado. Más de 6.000 metros, más de 10.000 metros, ¿sí?, ¿En una sola corrida? en una sola corrida. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo fabricamos, de hecho tenemos carretes máster, ¿sí?, de los calibres que más se comercializan, ¿sí?, y hacemos cortes. En un proyecto en específico tratamos de mandar las distancias y ya se los mandamos cortados, porque muchas veces para el empalme o para las trayectorias es más fácil tenerlos ya medidos que estar haciendo los cortes en sitio. Te comentaba esto porque los cables de 5kV del aeropuerto creo que nada más hacen la corrida mínima son de 3.000 metros. O sea, si tú no pides 3.000 metros, no te ven. Así es. Eso es porque los cables de calibre pequeño, ¿sí?, el aislamiento que se incluye, ¿sí?, imaginemos un THW, ¿sí?, que es el dato que tengo, de un calibre 10, ¿sí?, el aislamiento que se le coloca por segundo es de 12 metros. ¿Sí? En un segundo, 12 metros se le aplica el aislamiento. Si nos piden 20 metros, pues va a tener un desperdicio como de 80, ¿sí?, y no te va a poner sutileza. Por eso es que para esos calibres en THW te piden hasta 7, 8 kilómetros como mínimo. Si lo quieres con características muy especiales, algún marcado especial, que venga de 2 tonos, ¿sí? Ya la última pregunta que yo hago. He visto un EPR color negro. ¿Existe? EPR color, no. De hecho el EPR es color rosado. Salmón es salmón. Exactamente. Sí, eso lo conozco, pero ya encontré un EPR color negro en un aislamiento de un cable. En condiciones ¿Los óptimas. europeos solamente? No, fueron Lo que pasa es que es como un corcho. La constitución es como, el EP es como un corcho, además es etilopropileno. Sí, Y es un corcho. Ajá. pero es mejor que el XLP. No, son iguales. es que depende. Si a mí me ¿Qué vendes un aplicas? XLP y me vendes un EPR al mismo precio, compro el EPR. Sí, ok. A ver, no, espera. Digamos que él dice, vamos a ver su punto de vista. El EPR en condiciones de humedad funciona mejor, ¿sí?, pero tiene una constante dieléctrica más alta, ¿sí?, de 3 en comparación con un XLP de 2.5. Si imagina, tú eres dueño de comisión, ¿sale? Todas las redes de baja tensión, de media tensión subterráneas, le vas a meter EPR, ¿sí? Por esa constante dieléctrica va a haber más pérdidas, ¿sí? Entonces, depende de la aplicación que nosotros le vayamos a dar al cable, podemos decir que es mejor uno o mejor otro. En un cable puente, ¿cuál le aconsejarías? ¿En un cable puente? Para una troncada. En un cable que, perdón, Bueno, en un cable puente, viene tu red aérea, si vuelves a salir de aérea, generalmente está pidiendo 133%, Así es. pero todavía te pide otras características en el aislamiento. No, que sea negro, que sea esa es la cubierta, ¿no? Ajá, sí, Rojo o El negro PVC o- o franca roja. Porque ahí depende el ambiente, en dónde es esa instalación. Un PVC te funciona bien. Cuando metemos polietileno de alta densidad, que es el color negro, es cuando principalmente va a ir directamente enterrado en una zona salina, ¿sí? Porque el polietileno se comporta mejor en ambientes de humedad o en contacto con el agua, ¿sí? El PVC resiste, pero va a ser mejor el polietileno, ¿sí? Por eso es que, como les mencionaba, depende qué aplicación es donde decido yo, XLP o EPR. Sí, por eso es que comisión, por eso no acepta EPR, es XLP o XLPRA para ambientes húmedos. Yo compro el EPR. Oye, y ya está. Al mismo precio, al mismo precio. Ya se están hablando de colores y si le pones color amarillo, ¿por qué es color amarillo? Porque lo pides, ¿no? No, diles por qué es color amarillo. El EPR, No. bueno, es que ahí depende de la característica de los materiales. El EPR tiene esa consistencia de color salmón o rosado, porque es más flexible que un XLP, ¿sí? Pero muchas veces no necesitamos tanta flexibilidad,
¿sí? Si nosotros tenemos una trayectoria recta en un ambiente seco, pues con un XLP o XLP normal salva. Pero es mejor las descargas parciales. Las descargas parciales, Dijiste que era lo último. las descargas parciales ya no se aplican a ese tipo de trayectoria. Oye, creo que el tema este de la pantalla, de que se puede utilizar como un conductor de puesta que puede transportar la falla, también va en función de que el transformador que lo suministre tenga reactor, tenga resistencia para limitar ese corriente de corno. Ese punto yo creo que faltaría contarlo porque, pues, como estamos acostumbrados a los niveles de corto, cuesta trabajo visualizar que pudiera fungir una pantalla, ¿no? O sea, como conductor de puesta a tierra de equipos, pero no se puede hacer si no se tiene un reactor. Exacto. De hecho, en media tensión, casi nadie hace una pantalla para efectos de cortocircuito. Solamente el disimulador. Exactamente. Eso es más para alta y extra alta tensión. Pero ahí va la situación. Cuando ocurre una falla dentro del transformador en el lado de media tensión, forzosamente va a circular la corriente por la pantalla. No hay vuelta de hoja. Así es. Y si aguanta la pantalla, ya circuló y fue a la fuente que lo produce. Y tiene que circular cuando hay una falla en media tensión. En baja tensión no va a pasar nada. Ni se entera, ¿no? Exactamente. Pero sí va a circular por la pantalla. Sí, eso es un hecho. Sí, así es. Porque la tenemos puesta a tierra. Así es. Oye, ingeniero, perdón, mira, no sé si te puedes regresar las diapositivas donde tienes tus corridas. Mira, por ejemplo, ahí ese que manejas, prácticamente ese voltaje inducido o del atravesamiento de un solo punto me está manejando los 30 volts. Esto dentro del parámetro de seguridad que me piden la norma. Pero lo que no se comenta es que esa corriente inducida que tengo, la tengo siempre. Y 13, casi 14 amperes por el lado, en el lado de media tensión es un buen. Y ese es un constante movimiento al medidor. Por eso cuando arrancaste con tu presentación decía la económica, porque es una cuestión de números. Y yo diría que ya es un tema, porque los suministradores no te aterrizan en dos puntos, aunque todo el tiempo está circulando. Y ellos minimizan. Yo te hablo, por ejemplo, de una red automática al centro, una radial. Ellos salen el circuito alimentador, que hace rato manejaste uno de 507 amperes, y ese circuito de 507 debería ser muy particular, porque en media tensión, 507 no te lo lleva un circuito de media tensión, exclusivo no te lo lleva. Entonces, caso muy remoto. Lo más que te lleva son 400 si está sobrecargado. Y hablando de media, de 23, por ejemplo, que es todavía más severo. Pero el asunto es que en los extremos, siempre todo lo que son las instalaciones del suministrador están resguardadas. Y cuando tú llegas a las terminales donde llegan los conductores, tienen un encintado tremendo. Cualquiera que pueda meterse al centro, se pueda checar los transformadores, para ver cómo la terminal tiene un montón de cinta. Entonces se dice en el argot, no hay nada que una 33 no pueda reducir. Entonces pudiera yo tener arriba de los 55 volts, sí, pero con la cinta elimino cualquier conflicto de contagio inducido, peligro. Y además se supone que son instalaciones restringidas a solamente al personal calificado. Lo que se tiene que manejar es que ese es el punto de vista económico también, porque trabaje o no trabaje en mi planta, ahí están los 14 amperes en media tensión, échale números, está en vacío. ¿Sí? Por eso es que se denominan pérdidas que va a tener nuestro computador. Mientras esté energizado, vamos a tener esas pérdidas. Oye, en estos análisis estás, Comisión Federal generalmente trae su neutro corriente, que a lo mejor es para otra cosa, etcétera. Pero en este análisis hay una forma de ingresarle ese neutro corrido y que te disminuya algún efecto de calentamiento, nada. ¿Hay una forma de qué, perdón? O sea, en las instalaciones normales CFE te manda el neutro corrido, que es para fallas de tierra. Pero en el sistema, cuando lo metes a tu programa y todo eso, no hay una pestaña que te dice con neutro, sin neutro o algo. No. Lo que pasa es que nosotros
nos apegamos a lo que dicen las normas de producción desde la parte del fabricante, ¿sí? Si ya quieres hacer, en este caso, esa corrida, nosotros te proporcionamos los datos que tú necesites, resistencia de la pantalla metálica, corriente en la pantalla metálica, y ya ese es un cálculo. A lo mejor si quieres lo podemos hacer en conjunto, pero desde la parte del fabricante nosotros no nos metemos a esos datos, porque esos datos son los que realmente comisión te pide, ¿sí? Pero también ha estado mucho de moda que el SENACE te pide lo que es la susceptancia de los conductores. ¿Sí es? ¿Sí? Entonces son valores que ellos te van solicitando para que ellos hagan su captura y aparezca en su sistema, ¿sí? Pero son cuestiones muy particulares y muy contadas. Ingeniero, perdón, con relación a lo que nos establece la norma oficial mexicana, la 001, de que las instalaciones pues, se deben de construir con materiales y equipos eléctricos aprobados. ¿Cuáles son las aprobaciones con las que ustedes cuentan para este tipo de cables, ¿no? En ese, para la iniciativa privada, certificado ANSE, la comisión, un certificado de prototipo avalado por la PEN. Avalado por la PEN. Por ANSE, dices, ¿no? ANSE para el sector privado. ANSE para el sector privado. Y la PEN para el sector, para la Comisión Federal. Aquí estoy. Ahora si luego nos enseñas un certificado, ¿no? Porque cuando se va a especificar tuvimos la necesidad de especificar un cable, ¿no? Y entonces mi jefe me dijo, ¿y cómo le hacemos para tener la seguridad de que el cable que vamos a comprar esté debidamente aprobado y certificado, que tengamos la garantía de que pasó por un laboratorio de pruebas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pues, llegamos a esa parte de esas dos entidades que certifican, pero al final de cuentas queríamos tener el documento en la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa información te sirve para hacer tu requisición, para sacar las características que tú quieres del cable. Y de hecho esos certificados tienen vigencia, entonces hay que estarlos renovando. Cuando ¿Por qué? Por cantidad de producto. Sí. Hoy fabricaste 1000 kilómetros de esos certificados para esos 1000 kilómetros. En el caso de Comisión Federal sí es específicamente así. Sale un lote, ¿sí? Y sale un reporte de pruebas que se le manda directamente ya vía online a la PEN, y ellos buscan el lote. Este cable corresponde a este lote. Para el caso de ANSE nos expide un certificado con una vigencia de 2 años. Y esos certificados con esos códigos o números que ellos establecen, ¿los tienen en su página de ANSE, donde tú puedas consultarlos? ¿O son propios? Se pueden certificar, que ese certificado, el número que aparece en el certificado sea vigente y a quien corresponde. Sí, porque si a mí me prestan uno y me muestran, ¿cómo puedo verificar que esté vigente, no? Solamente aparece en la página 2, aparece la vigencia. En la página 1 aparece el nombre del fabricante, sí, características. Sí, de acuerdo, pero digo, como para ir más a la segura, algunas veces lo que hacemos es ver, por ejemplo, para el caso de UL, ya ves que UL saca un listado de equipos aprobados, accesorios y demás para X especialidad, ¿no? Entonces, pues ya tú te metes ahí a esa página y dices, bueno, una bomba de agua contra incendio del fabricante fulano de tal, pues sí la tiene aquí en su listado, puede salir. Algo parecido así que pudiera yo meterle a ANSE o a la PEN, ¿verdad? Para ver eso. Sí, o los certificados prototipo, ahí viene la cadena original, con eso se puede verificar. Nada más un último comentario pero de veras, bueno, según las normas de Comisión Federal, las acometidas en cables de media tensión deben ser clase 133, lo que pasa es que nadie lo compramos y lo utilizamos. Y no lo piden, no lo piden, en la norma viene con clase 133. Pero si no lo pide de la requisición, no, esa es otra cosa.
Ese era 173. Esa no fue la compañía de luz. No, Ellos metían la cometida. En las normas de Comisión Federal tiene que ser clase 133 en las cometidas. Sí, ahí la clase o el nivel de aislamiento lo marca el sistema. Si tenemos un sistema sólidamente aterrizado a tierra y las protecciones nos garantizan que van a operar en un tiempo hasta 1 minuto, podemos seleccionar el 100%. Si es mayor a 1 minuto y hasta 1 hora, tenemos un neutro aislado, ponemos un 133. Y el 173 ya murió. Junto con compañía de... Bueno, quién sabe, porque en Pemex se pedía mucho, el 133. Ahorita han pedido nada más 133 Ajá. y en trifásicos. Y ahí es, no importa cuánto cueste, porque lo que importa es que no me falle la instalación. Es correcto. Sí, pero sí hay que hacer ese análisis, no nada más de que aquí la norma me dice, no, depende de tu sistema que tengas, protecciones también. Claro. Bien, bueno, pues si tienen alguna duda de eso o algún otro tipo de cuestión de conductores eléctricos, pues aquí está mi correo. Con mucho gusto. ¿Es algún número? ¿Manuel? Sí, el 8595. Directo. Una consulta, ya no me acuerdo qué mencionaste, ¿es directamente desenterrados? Sí, En este caso, en este caso. ¿Y qué distancia había? Ahí se 20 centímetros. 20. Sí, sí, sí. ¿Te apoyas con el letal? No, este lo otro. lo saqué en Cinca. Así es. ¿De casualidad has hecho ese ejercicio jugando con las distancias mayores de 20 centímetros, pero colocando otro circuito más? 4. Sí. No, pero si quieres lo hacemos puntualmente y te lo mando. Si separamos más, nos va a dar más corriente. Si incrementamos otro circuito, va a bajar. De estos 501, si le pongo otro y aunque aumente la separación, va a bajar algunas corrientes. Porque va a bajar más corriente. ¿Sí? Y también es importante, va a llegar un momento en que aunque lo separemos mucho, la capacidad de conducción de corriente ya no nos va a aumentar. ¿Sí? Pues ya lo checamos, ese, te lo mando. ¿Sí? ¿Para el calibre que fue? 1250 en aluminio. En aluminio. Así es, en aluminio. De hecho, ese es en específico para un parque eólico que estuvimos viendo. Utilizamos ese. Es que ahora está en los parques eólicos, quieren reducir esa distancia, justamente, exacto, porque es todo lo que es la red colectora y meter ese circuito. Porque luego no les dan mucha distancia para sus Las anclas. anclas, Entonces dice, oye, hazme la corrida, pero chécame esta distancia y a ver si me da la corriente que yo necesito. Y con todo gusto podemos estarlos apoyando. ¿Y es la menor distancia a lo que lo has hecho, de 20? En este caso sí, que fue la que me pidieron en ese proyecto específico. Aparte no lo quieren enterrar o lo quieren dentro, pues menos la verdad. ¿Enterrado? Pues métele un tabique en medio. Sí, pues que lo checamos. Enterrado, te das información. Bien, pues.